Algunos de vosotros me conoceréis por mi vídeo sobre cómo estudiar 100 horas a la semana sin cansarme, y podréis considerar que soy una especie de engendro asocial que se pasa el día pegado a la silla sin ver la luz del sol. Y no, señoras y señores, estas tandas de estudio intenso solo las hago cuando hay ciertas épocas del año especialmente cargadas, pero este no es precisamente mi estilo de estudiar. Si quiero buscar las mejores ofertas de internships, aprender nuevas lenguas, seguir con mis proyectos de emprendimiento, con este canal de YouTube y continuar asistiendo a las mejores universidades del mundo, es importante aprender a estudiar y trabajar de forma inteligente. Y este es precisamente alguno de los problemas fundamentales que el sistema tradicional educativo nos presenta, y ojalá solo fuera uno. Su propósito es difundir el aprendizaje sin enseñarnos cómo se aprende a trabajar o cómo se aprende a aprender. Bienvenidos de nuevo, me llamo Adrià Sola Pastor, amante del emprendimiento y estudiante en una triple carrera de Ciencias Políticas y Filosofía y Derecho en la Sorbona de París y en Columbia University en la ciudad de Nueva York. En el vídeo de hoy me encantaría tratar un tema fundamental, crucial, esencial, por la gran importancia que ocupa en nuestras vidas: el aprendizaje. ¿Cómo aprendemos a aprender? ¿De qué manera podemos absorber más información de forma más rápida, en menos tiempo y en menos esfuerzo? ¿Cómo podemos asegurar este balance entre trabajo efectivo y vida social? Y yo personalmente ya os digo que no creo en un tal balance, pero entiendo que la gente lo quiera buscar, y eso es lo que resolveremos en este vídeo. También puedo llegar a comprender que ciertas personas no necesariamente quieran mejorar sus interacciones sociales, pero que aprovechen este tiempo extra para iniciar sus proyectos de emprendimiento, por ejemplo. Solo entrando en este vídeo ya habéis cumplido con el primer paso, y os felicito de todo corazón. Y este es... Muchos de vosotros conoceréis este famoso concepto del libro Atomic Habits o del famoso Abraham Lincoln, que nos dijo: «Dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré las primeras 4 afilando el hacha». Y eso nos ayuda a entender que la preparación es esencial para después ser productivo y eficaz en la ejecución de ese trabajo. Para poneros un ejemplo, antes de empezar este canal de YouTube, miré más de 1000 vídeos durante un mes sobre cómo ser youtuber, grabar técnicas de sonido, colorear mis vídeos, gestionar las redes sociales, mucho más. Durante este periodo de tiempo, me obsesioné con dominar el arte de YouTube. Por eso, mi progreso en calidad de vídeos fue tan rápida comparado con otros. El primer vídeo es horrible, ya os aviso, pero ya el segundo era mejor. Y el quinto es el que hizo explotar mi canal. Entonces, antes de querer con muchas ganas, con toda nuestra voluntad, querer ser efectivos en algo, tenemos que aprender. Aprender la metodología de un campo de conocimiento es indispensable para poder ser exitosos en eso que queremos dominar en el menor tiempo posible y empleando los menores recursos posibles en términos de energía y sacrificio. Si comprendemos e integramos la idea de que cada dominio de conocimiento, cada práctica, cada tarea tiene su propia metodología, habremos comprendido la clave del progreso. Y la prueba es la regla de Pareto, una regla que nos muestra que muchas veces un 20% de los esfuerzos genera un 80% de los resultados. Y eso nos sirve para todo. Si logramos comprender un 20% de esos pilares fundamentales, el otro 80% suplementario, adicional, como provendrá de este 20% de pilares fundamentales, no necesariamente tendremos que aprenderlo o memorizarlo. Ya vendrá dado de forma mágica o de forma intuitiva. En el ámbito académico es necesario conocer y dominar las técnicas de preparación de exámenes, que ya os he presentado miles de veces en mi canal, como son los Mnemonic Devices, la Feynman Technique, la Space Repetition, la Cornell Technique, entre muchas otras que os he ido presentando.
En las relaciones sociales, por ejemplo, es importante conocer los nombres de tus interlocutores, sus intereses, evitar todo tipo de discusión o controversia y también, ¿por qué no?, formular muchas preguntas mostrando un interés genuino hacia tu interlocutor. Y, por ejemplo, el error sería ignorar estos aspectos esenciales y centrarse en estudiar el efecto de los colores en la persuasión o en el agrado que tiene tu interlocutor hacia ti. Y no me malinterpretes, no digo que sea absurdo. Puede que ponerte una blusa gris en vez de una naranja te permita ser percibido distinto. Pero ya te aseguro que si te olvidas de algo tan importante como el nombre de alguien, pocos amigos harás o pocas mujeres o hombres lograrás seducir. En el mundo del gimnasio, la concepción general es que las pesas son las responsables del crecimiento de tus músculos, hasta que te das cuenta que si no sigues una buena alimentación, pocos resultados conseguirás. Digo que no sea importante. Tanto las pesas como la dieta y la recuperación son esos pilares fundamentales, esenciales. Pero si en cambio haces mucho énfasis en qué suplementos y qué marcas tomar, y descuidas los otros pilares fundamentales, pocos resultados obtendrás. Cada arte en la que quieres especializarte se fundamenta en una metodología y unos principios fundamentales, particulares, que te permitirán progresar muy rápido si la controlas. Pero la experiencia de aprendizaje será muchísimo más alta si no hay mejor manera de aprender que saliendo constantemente de tu zona de confort intelectual, viviendo una experiencia con una alta carga emocional. Un amigo mío me envió un vídeo de TikTok que me hizo reír mucho. Era un hombre que decía: las bananas son muy buenas para la memoria. Ayer mi mujer me metió una por el culo y creo que me acordaré toda la vida. Es una manera divertida de ilustrar que memorizamos lo que nos impacta emocionalmente. Por eso los traumas nos quedan grabados en el subconsciente de forma casi permanente. Y eso lo podemos utilizar a nuestro favor, es decir, experimentando de forma práctica las informaciones teóricas. Por ejemplo, fuera de casa, hablando con amigos o escuchando la información mientras camináis por un lugar mágico, como a mí me gusta hacer en los jardines de Luxemburgo de París. O por ejemplo, si deseas ser un experto en relaciones sociales, sal cada día a las discotecas a conocer gente. No digo a beber alcohol, ni a salir de fiesta, pero a profesionalizarte en el campo y no solo leyendo libros sobre teoría. Si os preguntabais por qué, cuando hacemos exposiciones orales sobre un tema aprendemos más, aquí está la respuesta. Porque materializamos esa información teórica en un proyecto práctico que ha necesitado de un trabajo activo, aplicado a situaciones reales y con una carga emocional fuerte, que sería presentarlo delante de tu clase. Una vez que hayas identificado los pilares fundamentales, los conceptos cruciales, que hayas desarrollado y comprendido la metodología necesaria para dominar ese campo de conocimiento, y que hayas usado esa información teórica para vivir experiencias prácticas en el campo, lo que te faltará es la clave está, el secreto está en utilizar las famosísimas técnicas de aprendizaje y memorización que os he presentado muchas veces en el canal y que os invito a ver, por supuesto, que son el Active Recall y la Spaced Repetition, que sirven para todo, conceptos prácticos, teóricos, incluso fórmulas. El Active Recall consiste en la ejecución de una revisión activa de la materia que tenemos que aprender. El Active Recall tiene como filosofía forzar al cerebro a recordar, sin ningún tipo de soporte externo, eso que acabamos de aprender. Cuando utilizamos una técnica que nos es costosa, que nos supone un reto, un desafío, nos forzamos más. Entonces la carga emocional es superior y logramos aprender, memorizar a más largo plazo. El Active Recall se puede poner en práctica en forma de preguntas, debates, conversaciones con amigos o mi método Free Mind Map, que lo he presentado varias veces en mi canal y que dentro de poco tendréis un vídeo especial.
La Space Repetition es un poco distinta, pero se complementa de forma mágica con el Active Recall. La Space Repetition o repetición espaciada consiste en reducir las sesiones de estudio en cortas sesiones de revisión repetidas de forma frecuente en el tiempo, intercalando diversas materias. La repetición espaciada es una increíble solución a la curva del olvido, un fenómeno psicológico que nos impide retener información por largos periodos de tiempo. Tanto el Active Recall como la Space Repetition requieren de muchísima perseverancia, sobre todo el Space Repetition, ya que se necesita ejecutar de forma diaria, igualmente que sea en cortas sesiones de estudio. El beneficio suplementario que obtendréis de ponerla en práctica a diario es que mejoraréis vuestra fuerza de voluntad y disciplina, y podréis también estructurar vuestra rutina, pues gracias a estas sesiones de revisión espaciada. Al mismo tiempo podéis complementar tanto el Active Recall como la Space Repetition con las 8 o 9 o 10 técnicas de aprendizaje, de estudio y de memorización que os he presentado en el canal, así que no dudéis en ir a ver la lista de reproducción Cómo convertirte en un estudiante de élite y de alto rendimiento, que ha tenido tantísimo éxito y que os estoy tan agradecido. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me encantaría agradeceros vuestra atención, haber pasado este rato conmigo, haber invertido este tiempo afilando vuestra hacha. Me gustaría pediros que si os ha gustado este vídeo, que le deis like, que le deis a la campanita para no perderos más de este contenido, que os suscribáis a esta maravillosa comunidad. No puedo estar más agradecido de cómo la estamos haciendo crecer y sobre todo que dejéis un comentario, que eso a mí me llena el corazón de alegría y de motivación. Saber que os he ayudado, o incluso críticas constructivas, detalles, cómo vosotros aplicáis ciertos métodos que yo puedo desconocer. A mí me encanta aprender de vosotros de la misma manera que vosotros me comentáis que aprendéis de mis vídeos o que mis vídeos os aportan algún tipo de valor. Y eso es todo. Me gustaría daros las gracias y deciros hasta el próximo vídeo.